Muy buenas noches, bienvenidos al evento Escenarios de la Comunicación. Les da la más cordial bienvenida a la Universidad Indoamericana a todos los presentes. Gracias por su asistencia. Esta es la segunda jornada del evento Escenarios de la Comunicación. Es un evento que fue realizado para conmemorar los 35 años de vida institucional de la Universidad Indoamericana. Para nosotros es un privilegio tener a mi lado al doctor Alberto López Hermida. Les presento a Alberto López Hermida, un perfil de él. Es profesor, consultor en comunicación, doctor en comunicación pública, magíster en filosofía, máster en gobierno y cultura de las organizaciones, periodista y licenciado en comunicación. Director de posgrado y educación continua de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo y profesor asociado de teoría de comunicación, comunicación política y seminario de investigación en la misma facultad. Desde el 2011 es profesor visitante de la maestría de gobierno y políticas públicas en la Universidad Panamericana. En el último tiempo ha desarrollado líneas de investigación sobre storytelling y nuevas narrativas en el ámbito político e institucional. La imagen de la mujer en política, el análisis de los spots electorales, nuevas tecnologías y la relación entre ficción y comunicación política. Además de Chile, ha sido invitado a dictar conferencias y dictar talleres en Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Costa Rica, entre otros países, donde también ha podido prestar diversas asesorías y consultorías políticas organizacionales. Ha sido distinguido con el premio extraordinario a la mejor tesis doctoral del curso 2007-2008 de la Universidad de Navarra, premio Gonzalo Vial 2012 de la Corporación Idea País en su labor formativa, premio Escuela de Periodismo 2001 al mejor rendimiento durante toda la licenciatura. Este es nuestro expositor. Antes de que empiece nuestro expositor, solamente recordarles que no se permitirá el encendido de micrófonos, solo se permitirá las preguntas a través del chat para que luego proceda el doctor López Hermida a contestar cada una de las preguntas. También recordar también que vamos a ser transmitidos por la radio de la Universidad de Indoamérica, www.indoamerica.es, y también vamos a ser transmitidos a través de Facebook Live, a través de las redes sociales de la universidad y también de la radio Indoamérica. Les agradecemos por su asistencia. Primero quiero que conozcan un poco sobre nuestra universidad. Santiago, por favor, el video de la universidad. El camino que te llevará a la excelencia no se detiene. El mundo necesitará de ti mañana. Y hoy, nuestra infraestructura tecnológica está dispuesta al 100% para estudiar online. Aulas virtuales, herramientas colaborativas, bibliotecas virtuales y todo el soporte en línea necesario durante el estado de excepción. Universidad Indoamérica. Vive la excelencia. Matrículas abiertas. Gracias, muy amable. Gracias, muy amables. Ahora sí, Alberto, todo tuyo el escenario. Bien, muchas gracias, Cristian. Voy a intentar compartir. Ustedes me dicen si se ve o no se ve, ¿vale? Está viéndose, sí está viéndose la Ahí, presentación. perfecto. Solamente el volumen de tu audio está un poquito bajo, Alberto. Si podemos alzar el volumen, la voz para que se escuche mejor. ¿Ahí mejor? Ahí está muy bien. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la bienvenida. Realmente un placer estar, entre comillas, en Ecuador. Agradecerte a ti la invitación, al rector Franklin Tapia, que estuvo ayer dándonos la bienvenida también. Un gran abrazo. Y muchas felicidades a la Universidad Indoamérica por sus 35 años. Y espero que les guste este pastel de cumpleaños que armé especialmente para ustedes. Bien, con Cristian acordamos que iba a hablar de comunicación política y pandemia, reflexiones desde el miedo. Bien, primero estoy obligado a hacer ciertas advertencias. La primera es que no soy ni infectólogo ni epidemiólogo, por lo tanto, lógicamente a la hora de hablar de la pandemia no voy a hablar desde el punto de vista de la salud, ni voy a hablar cómo ha sido tratada la pandemia desde el punto de vista de la salud pública, porque es un tema no me compete y no sé más que alguien que ha leído la prensa y eso, y simplemente soy un ciudadano que está esperando como loco la vacuna
y más que eso no sé nada respecto a la salud. Por otro lado, soy chileno, si bien he estado un par de veces en Ecuador, no voy a hablar no me voy a meter en política particular ecuatoriana, porque no me corresponde y sería injusto y sería aventurado dar alguna opinión sobre la política ecuatoriana. Sin embargo, leo la prensa ecuatoriana, la he leído mucho estos últimos días preparando esta exposición, y claramente veo que hay muchos puntos en común con Chile y hay muchos puntos en común con muchos países del barrio, digamos. Con Chile hay bastantes puntos en común con Ecuador. De hecho, antes de la pandemia, ambos países sufrieron sendos estallidos sociales, con gobiernos con la popularidad prácticamente en el suelo, y en esas circunstancias ambos países vimos venir este tsunami que era el coronavirus de un país lejano del Oriente. Veíamos cómo estaba causando estragos en Europa. Supuestamente nos preparamos, pero la ola nos pegó con todo a ambos países, así que en eso tenemos puntos en común. El escenario previo y luego cómo hemos enfrentado un poco la pandemia. Bueno, la comunicación política moderna es una ciencia bastante joven, ¿eh? Eso muchos de ustedes lo saben, alcancé a ver ahí, a reconocer a algunos exalumnos míos que los saludo con mucho cariño. La comunicación política moderna partió con este señor, con Eisenhower, en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Lógicamente de comunicación política desde Aristóteles que se habla, desde Cicerón, Maquiavelo, Hobbes, tenemos varios ejemplos de comunicación política, pero la comunicación política como se entiende hoy, que se le dice comunicación política moderna, es una ciencia que es muy joven, todavía no cumple ni un siglo, y básicamente gira todo en torno prácticamente a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Lo que hacemos nosotros, los países de Latinoamérica, muchas veces también en Europa y en otras partes como en África, por ejemplo, es básicamente copiar a destiempo y a la velocidad que podamos lo que se está practicando en Estados Unidos en relación a la comunicación política. Y en comunicación política han habido crisis locales, muchas, bastantes. Acá hay una, Nixon, ¿bien? Una crisis comunicacional muy potente, de la cual se ha escrito mucho. Nixon también protagonizó otra joya de la comunicación política, que es el famoso debate con Kennedy el año 60. Bien, ejemplos, crisis locales, hay muchísimos, ejemplos hay muchos, todos nuestros países, en Latinoamérica ni hablar, también hemos tenido experiencias de crisis políticas y de comunicación política internas, de políticos que se equivocan al decir algo, políticos que hablan más de la cuenta, políticos que hablan menos de la cuenta, menos de lo que se quisiese, etc. Y también han habido crisis globales, ¿bien? La crisis de los misiles, la caída del muro, son crisis que son políticas, pero también son de comunicación política. Cómo se comunica un evento, una crisis, de forma global. Sin embargo, me atrevería a decir que esta crisis, la del coronavirus, es totalmente distinta a cualquier crisis local y cualquier crisis global que haya vivido la comunicación política en toda su historia. Me atrevería a decir, y esta es la primera idea fuerza que quisiera recalcar hoy, es que esta es la primera gran crisis local. ¿Bien? Local en el sentido de que es una crisis global en cuanto afecta a todo el mundo, sin embargo también es local en cuanto afecta a cada país de una forma distinta, según qué tan preparado esté ese país, cómo actúen los políticos en ese país, las autoridades, etc. Y dentro de cada país también hay distintos lugares donde afecta esta crisis de forma distinta. Hay lugares más pobres, lugares más acomodados, etcétera, que van recibiendo este golpe pandémico de una forma distinta. Bien, esta crisis es local, absolutamente. Y me atrevería a decir que es la primera. No recuerdo que el mundo haya vivido antes una crisis de comunicación política de esta envergadura que afecte tanto al globo entero
como a una pequeña comunidad en cualquiera de nuestros países retirados en el mundo. En ese sentido, hay mucha literatura escrita sobre cómo enfrentar una crisis tradicional en comunicación política. Y muchas veces se suele decir que estas crisis tienen que ser enfrentadas de forma rápida, efectiva. Hay muchas recetas escritas sobre cómo enfrentar una crisis tradicional. Una crisis tradicional como puede ser, no lo sé, la renuncia de un gabinete completo y que el presidente se quede solo. La presión del Parlamento o del Congreso para que se apruebe tal o cual ley. El lobby de alcaldes de una región para que se apruebe tal o cual reglamento sanitario, etc. Bien, hay muchas recetas escritas sobre cómo enfrentar una crisis tradicional y, insisto, de eso hay muchísima literatura escrita y disponible. Sin embargo, cada crisis tiene su ADN. Si bien hay recetas para enfrentar las distintas crisis que se enfrentan en el mundo de la comunicación política, hay que entender que cada crisis tiene un ADN propio. Por lo tanto, por poner un ejemplo extremo, un golpe de Estado en un país de Latinoamérica no es lo mismo que un golpe de Estado en otro país de Latinoamérica. No puede ser abordado de la misma forma porque cada país, cada región, cada localidad tiene su realidad particular. Entonces, si bien hay recetas escritas, son recetas que no se pueden aplicar al pie de la letra en todos los escenarios, sino que cada crisis, creo yo, tiene que ser analizada en su mérito. Y en este sentido, la crisis del coronavirus, que ya dije que es una crisis local, tiene tres características que la hacen muy particular. La primera es que es una crisis acéfala. A diferencia de otras crisis, la crisis del coronavirus, de la pandemia, no tiene un rostro visible frente al cual yo pueda negociar. Yo no puedo negociar con nadie. No sé a quién, subrayo ese quién, a quién me estoy enfrentando. Es acéfala. En segundo lugar, es democrática porque nos afecta a todos por igual, sin excepción. Todos cumplimos y estamos en riesgo de ser contagiados. ¿Bien? Nadie se escapa. Y esto no pasa en otras crisis. Y por último, es una crisis que es incierta porque nadie tiene certeza hacia dónde vamos. Si bien en Latinoamérica supuestamente tenemos la ventaja de que vamos 2 semanas con retraso, o 3 semanas o un mes con retraso de lo que puede pasar en Europa, es muy aventurado decir que nos va a pasar lo mismo que le está pasando a Europa en un mes más. Porque cada país, como dije antes, enfrenta una crisis de una forma particular porque tiene acciones distintas, reacciones distintas, etc. Entonces, la crisis del coronavirus, a diferencia de otras crisis, es acéfala, democrática e incierta. Por ejemplo, cualquier crisis normal de las que hay en nuestros países todos los días, por ejemplo, que 2 partidos políticos se enfrentan en un congreso, en un parlamento, se enfrentan, se disputa una ley, por ejemplo, hoy en Chile se está disputando, creo que ahora, todavía, a estas horas, un proyecto de ley bastante fuerte. Claro, esa crisis no es acéfala, yo sé a quién me enfrento, tiene nombre y apellido la persona a la que me estoy enfrentando. Por otro lado, no es democrática, hay personas que esa ley ni les interesa, ¿bien? Ni les afecta. Hay personas que viven, entre comillas, en otro país, aunque vivan en el mismo país. Y por otro lado, son crisis que son bastante certeras, bien, no son inciertas en el sentido de que yo no sé a dónde vamos a ir a parar con esta crisis, bien, sí sabemos que van a llegar a arreglo, van a llegar a un acuerdo, etcétera, y si no se llega a acuerdo, se sacará a ese político y se pondrá otro, bien, pero no hay una incertidumbre respecto a, oh Dios mío, ¿qué va a pasar con esta disputa entre fulano y mengano en el Congreso? Por otro lado, nuestros países son lamentablemente afectados bastante por tragedias naturales, por catástrofes naturales. Por ejemplo, ahí una foto del maremoto del 2010 en Chile, en el sur. El terremoto, por ejemplo, un terremoto o un maremoto, una tormenta, un huracán, etc., no es acéfalo. Lógicamente no hay un nombre a quien yo culpar. Sin embargo, si hay un acto, un terremoto, al cual yo puedo echar mano discursivamente, por ejemplo, para decir
esta crisis generada por el terremoto del 2010, bien, yo le puedo poner nombre y apellido a la crisis, a la persona o a la circunstancia a la cual me estoy enfrentando. La catástrofe natural tampoco es democrática, en cuanto hay personas que, bien, se mueven con el terremoto, pero la casa les queda impecable. Bien, en cambio a otros pierden absolutamente todo. Las catástrofes naturales, por lo general, no son muy democráticas. Y tampoco son inciertas. El terremoto pasa, la tormenta pasa, el maremoto pasa. Y es muy poco probable que venga inmediatamente después otro terremoto, y eso se sabe. Bien, los países que somos sísmicos, como en Chile, sabemos que pueden venir réplicas, pero es muy raro que venga otro terremoto. Así que son bastante ciertas. Yo sé que ya pasó el terremoto, ergo, luego tengo que levantar el país nuevamente. Un ejemplo interesante que compartimos, chilenos con ecuatorianos, son los estallidos que hubo antes de la pandemia, bien, los estallidos sociales. Son interesantes porque son acéfalos, no tenemos un rostro con el cual el gobierno se pueda sentar a negociar. En el mejor de los casos son muchos los rostros, en el peor de los casos sencillamente no hay rostros, sino que hay rostros cubiertos. Es democrático el estallido social en cuanto todos nos hemos visto afectados por la cancelación de el transporte público, manifestaciones de todo tipo, etc. Todos hemos sido en mayor o menor medida afectados democráticamente por los estallidos sociales. Y son bastante inciertos, ¿bien? Hasta que no estalló la pandemia, tanto Ecuador, y hablo con propiedad de Chile al menos, estábamos con bastante incertidumbre de hacia dónde iba a ir el país. Y de hecho, probablemente en Ecuador pasa lo mismo, ustedes me dirán después. Hay bastante incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar con este estallido social una vez que la pandemia sea superada. Y se habla ya de un estallido 2.0, etc. Esto es interesante, ¿eh? El estallido social es una crisis que es bastante similar a lo que puede ser el coronavirus respecto a que es una crisis acéfala, democrática e incierta. Sin embargo, volvamos a la pandemia. Es acéfala, democrática e incierta, pero como dije al comienzo, es local, a diferencia del estallido social. Es local, se da en todo el mundo, en absolutamente todo el mundo, y se vive con particularidad en cada uno de los lugares donde nosotros vivimos. Pero además, la pandemia, a diferencia de otras crisis con estas características, tiene el elemento que nos convoca, que es el miedo. El miedo. El miedo es una emoción sumamente interesante, ¿bien? Siempre me ha interesado y últimamente he estado leyendo bastante sobre el miedo, hay muchas cosas escritas sobre la emoción del miedo, particularmente en política, y es un elemento bastante interesante a considerar. Tenemos miedo a contagiarnos, miedo a morir, miedo a perder a un ser querido, miedo al desabastecimiento, a que no haya qué comprar, qué comer, miedo al futuro, miedo a la incertidumbre, en definitiva miedo a no saber absolutamente nada de lo que puede pasar a continuación, cosa que no pasa con, por ejemplo, un terremoto. El terremoto puntualmente nos da miedo, pero ese miedo pasa una vez que el terremoto pasa. ¿Bien? Sin embargo, acá el miedo permanece, porque el coronavirus permanece y no tiene rostro, etcétera, y tiene todas esas características que hacen que el miedo se incremente muchísimo. Uno tiende a esconderse del miedo. El miedo hace que uno tienda a esconderse, bueno, del miedo y desde luego de lo que causa miedo. Pero del coronavirus, ¿cómo nos escondemos? ¿Bien? Estamos rodeados de casos de personas que se quedan en su casa, que obedecen a las autoridades, que guardan distanciamiento social, etc. E igual se contagian porque, no sé, pidieron comida en un delivery y el delivery, etc. Fueron a visitarlo un microsegundo, fue su nieta a visitar a la abuela y la abuela se contagió, etc. ¿Bien? Intentamos escondernos, pero sabemos que el coronavirus está en cualquier lugar. Otra cosa interesante que tiene el miedo es que inmediatamente genera la sensación de no querer escuchar, de no querer tomar en cuenta nada. Intentamos escapar del miedo. No queremos escuchar que nos hablen del miedo.
Me atrevería a decir que todos los que están escuchando en este momento están hartos de los noticieros, ¿bien? Porque de lo único que hablan es del coronavirus, pero es que bueno, lo único que hay es el coronavirus, entonces tienen que hablar del coronavirus. Sin embargo, estamos hartos de que nos hablen del coronavirus, muchas veces porque tenemos miedo. Entonces preferimos evadirnos con una buena serie de Netflix, por ejemplo. Otra cosa interesante del miedo, a diferencia de otras emociones, es que el miedo se vive personalmente. Cada uno actúa de forma individual frente al miedo. Hay gente que reacciona con violencia, hay gente que reacciona con cobardía, hay gente que se envalentona con el miedo, hay gente que simplemente se encierra con el miedo. Cada uno reacciona de forma particular al miedo. Y esto es muy difícil a la hora de querer enfrentar desde la comunicación política una emoción como el miedo. Porque no puedo hablar de recetas mágicas para aplicar a toda una sociedad, sino que tengo que entender que ese miedo, del cual yo estoy hablando desde la comunicación política como un líder, por ejemplo, el presidente del país, tengo que entender que quien me está escuchando está siendo afectado particularmente e individualmente por el miedo y está reaccionando como tal, como individuo. El miedo tiene una larga tradición de ser tratado como una emoción que es propia, por ejemplo, de gente ignorante, de gente tonta. Se suele decir, de hecho tenemos ejemplos actuales de gente que lo ha dicho, se suele decir que los tontos sienten miedo, la gente que no sabe siente miedo, el ignorante siente miedo. Se suele decir eso. No estoy de acuerdo, se suele decir eso. En el sentido de que si yo tuviese alguna certeza de lo que está pasando, no tendría miedo. Lo que me da miedo es la incertidumbre. Por lo tanto, el miedo se suele asociar particularmente a la gente ignorante. Y también a la gente cobarde. ¿Bien? A la gente que no quiere enfrentar algo, tiene miedo. Y son dos formas que están bastante equivocadas de enfrentar el miedo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Thomas Hobbes. Todos ustedes conocerán a Thomas Hobbes. Bien, el Leviatán, básicamente toda su teoría política de Thomas Hobbes se basa en el miedo de un individuo frente a otro. Y por lo tanto se protege y la necesidad de que exista este Leviatán, este ser superior que en una mano tiene la espada y en otra mano tiene el báculo para gobernar a la gente a partir del miedo. Y así tenemos ejemplos hoy, ¿bien? Gente que, no voy a ser yo quien lo mencione como ignorante, digamos, pero gente que se envalentona frente a la crisis y actúa de forma temeraria, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Donald Trump y tenemos el ejemplo de Bolsonaro que, por Dios, que me costó encontrar fotos de ellos con mascarilla, ¿bien? Porque se negaron durante meses en ocupar mascarilla. Sin embargo, he citado a Hobbes, pero hay otro filósofo, el viejo Aristóteles, que decía que el miedo, como toda emoción, hay que enfrentarla de forma virtuosa. Y para Aristóteles, ustedes recordarán que la virtud es un punto medio entre dos extremos. Y el punto medio del miedo es la temeridad, aquella persona que a pesar del miedo se lanza con todo y se lanza sin considerar los riesgos que está corriendo, lo cual es un error, es un peligro. Y por otro lado, la cobardía, la persona que se congela con el miedo y no hace absolutamente nada y pierde una oportunidad, pierde todo. En definitiva, son dos extremos que hay que evitar. Y Aristóteles dice que hay un punto medio virtuoso para enfrentar el miedo que puntualmente puede ser, por ejemplo, la fortaleza. Y para que vean que esto no es de filósofos, la CEO de Pandora, la famosa marca de joyas, que es bastante famosa acá en Chile y en muchos países de Latinoamérica, dio una entrevista al diario La Nación de Argentina hace un par de días y dijo precisamente que al miedo hay que combatirlo, enfrentarlo y transitarlo. Bien, el miedo hay que transitarlo. Es un muy buen verbo para hablar del miedo, muy aristotélico. Bien, ¿qué hacer desde la comunicación política con esto, digamos? ¿Qué se hace en comunicación política con el miedo, con todas estas características que he dicho que tiene el miedo? ¿Combatirlo? Es la primera reacción que se tiene.
¿bien? Todos hemos visto a nuestras autoridades, no voy a dar ningún ejemplo en concreto, pero todos sabemos particularmente de quién puedo estar hablando. Hemos visto que inmediatamente se reacciona como queriendo combatir el miedo. Vamos a combatir al coronavirus, vamos a eliminar al coronavirus, y el coronavirus va a dejar de ser una amenaza. De hecho, dejo de mencionarla como amenaza o como riesgo para la ciudadanía. Y así otro ejemplo, otro error que se comete, es tratar de eliminar el miedo. Uno tiende a pensar que el miedo es algo malo, y por eso lo que suelen decir los asesores políticos, a los líderes que nos gobiernan, es que hay que tratar de eliminar el miedo. Y no hay que hacer eso. Lo peor que se puede hacer hoy en la crisis del coronavirus es que una autoridad intente eliminar el miedo de la ciudadanía. O si no, vean lo que pasa en Estados Unidos o en Brasil. Bien, las autoridades intentan erradicar el miedo en sus ciudadanos y genera una falsa sensación de confianza, o podría llegar a generar todo lo contrario, una sensación de desgobierno absoluto, y no tengo una autoridad que me guíe en este trance que estamos pasando con la pandemia. Creo yo que lo que hay que hacer con el miedo es gestionarlo, ¿bien? No hay que eliminarlo ni combatirlo, sino que hay que gestionarlo. Y por gestionarlo quiero decir que hay que mantener ciertas dosis de miedo y saber utilizar el miedo. No estoy diciendo infundir el miedo en la ciudadanía, no se vaya a pensar que estoy queriendo insinuar eso, sino que lo que hay que hacer es intentar utilizar ese miedo que la gente tiene per se por la pandemia para que poder superar esa misma pandemia desde el punto de vista comunicacional. Y en ese sentido tengo que buscar el equilibrio famoso del cual hablaba el viejo Aristóteles. Algunas pistas para gestionar el miedo en comunicación política son las siguientes. En primer lugar, los voceros, quienes entreguen la información, cada uno de ustedes podrá saber qué es lo que pasa en sus países, tienen que aplicar claridad, honestidad y transparencia. ¿Bien? Tienen que ser claros, decir todo lo que saben, ser honestos, decir lo que no saben. ¿Bien? Todos tenemos miedo. Todos nos enfrentamos por primera vez a una pandemia como el coronavirus. Por lo tanto, los gobiernos tienen que ser astutos, pero también tienen que ser honestos a la hora de decir qué no se sabe respecto a lo que nos enfrentamos. Y también tienen que ser transparentes, en el sentido de, por ejemplo, entregar las cifras que corresponden. No sé en Ecuador, pero sé de muchísimos países, me atrevería a decir que en Ecuador también ocurre, que ha sido un lío, por ejemplo, el tema de los muertos, ¿bien? De contabilizar los muertos y las cifras oficiales respecto a los muertos, etcétera, ha sido un lío, ¿bien? Y los gobiernos, por lo general, en vez de reconocer que ha sido un lío y que se han cometido errores graves, lo que se hace es estar empecinados en seguir aplicando recetas que, no sé, que la OMS, por ejemplo, desaconseja a la hora de querer contar a la gente fallecida por el coronavirus. Bien, en primer lugar, claridad, honestidad y transparencia, que muchas veces falta en nuestras autoridades. Pero en segundo lugar, empatía y serenidad. Bien, ser empáticos y ser serenos a la hora de transmitir esa información con honestidad, transparencia y sinceridad. Pero hay que ser empáticos. Ejemplos hay en todos los países y ustedes me podrán contar los ejemplos ecuatorianos, pero nosotros tenemos, como por ejemplo, políticos que en mitad de la pandemia han viajado a la playa, han viajado al mar, a pasear, a veranear, a pasar el fin de semana largo. Tenemos al presidente de la República, que en plena pandemia y en pleno momento de pic de la pandemia fue a comprar vino. Bien, fue a comprar vino en su auto y compró vino a vista y paciencia de todos, etc. Bien, empatía y serenidad. Se necesita mucha empatía y mucha serenidad. Y hemos visto algunos ejemplos de empatía y serenidad en el mundo, de cómo se ha comunicado de forma correcta, digamos, de forma muy directa, muy sincera, pero a la vez de forma empática, muy cercana a la gente, haciendo entender que todos estamos pasando por esto, y todos lo estamos pasando muy mal.
Básicamente, el tema de la empatía, y aquí hago un brevísimo paréntesis, básicamente reside en el hecho de escuchar, ¿bien? En entender que la comunicación no es solo transmitir mensajes y disparar mensajes, datos, tablas de Excel, etcétera, sino que lo que tengo que hacer es también escuchar a quien yo le estoy hablando. Entonces, por ejemplo, escuchar a la gente. Muchas autoridades, sobre todo autoridades más de carácter científico, por ejemplo, suelen tener cierta característica de no escuchar a las personas a las cuales les están hablando. En tercer lugar, enmarcar la comunicación correctamente. Bien, muchos de ustedes, me consta porque tengo muchos exalumnos que me están escuchando y sé que, porque me consta que yo les pasé esta materia, conocen la teoría del framing, ¿bien? Hay que enmarcar la comunicación correctamente. Hay ciertos conceptos que tienen que ser utilizados de forma correcta. ¿Cuál es el encuadre discursivo que voy a asumir a la hora de enfrentar la pandemia? Hay algunos países, Chile es un ejemplo, cuyo primer discurso fue el discurso bélico. Bien, vamos a combatir esta guerra, la batalla de Santiago, se habló un discurso totalmente bélico y que no es muy aconsejable, bien, sobre todo para un país que estaba viviendo una crisis social como la que estábamos viviendo y en la cual también se habló con mucha palabra y mucho concepto de carácter bélico. Bien, entonces hay que saber enmarcar el discurso. Los conceptos, por ejemplo, conceptos como nueva normalidad. En Perú, me decía, ayer estuvo aquí en este mismo lugar, estuvo Tomás Atarama hablando, hablábamos con Tomás Atarama el otro día, que en Perú se hablaba de la meseta irregular, por ejemplo, que el presidente hablaba de la meseta irregular. Bueno, ¿qué es una meseta irregular? O sea, es un concepto que es muy líquido, no se entiende lo que es una meseta irregular. La nueva normalidad que se aplicó acá en Chile, que fue un desastre. Y así, por ejemplo, ahora en Chile estamos con el discurso del paso a paso, ¿bien? Ya que supuestamente, o sea, podríamos decir que sí, que estamos saliendo de la pandemia, se ha tomado un discurso de moderación con todo un plan de salida llamado paso a paso, ¿bien? Que ha tenido sus comentarios, etcétera, pero ese ha sido el enfoque discursivo. Entonces el gobierno, la autoridad, tiene que aprender a enmarcar comunicacionalmente el discurso que va a enfrentar. Muchos marcos, muchos encuadres son equivocados. En cuarto lugar, menos Excel y más análisis. Bien, está bien. Necesitamos, tenemos, es de justicia saber el número de fallecidos día a día en nuestro país. Sin embargo, también hay que entender que detrás de cada número hay una historia, ¿bien? Y eso hay que saberlo, y eso hay que entenderlo, y eso hay que comunicarlo. Por ejemplo, el ministro de Salud acá en Chile ayer pidió particularmente un minuto de silencio por los fallecidos, ¿bien? Porque se cumplió, no recuerdo, 4 meses, creo, etc. Pidió un minuto de silencio. Ese fue muy bien, porque fue luego de entregar las cifras duras, las cifras frías, él pide, le da, carga con cierto grado de humanidad esas cifras. Eso, menos Excel y más análisis. Y luego inspirar más relatos épicos. Bien, aquí el storytelling, ayer tuvieron a un experto hablando de storytelling transmediático, con un caso muy bueno en el caso de Perú. Y eso hay que hacer en la pandemia también, inspirar nuevos relatos y inspirar relatos épicos. Un ejemplo que ustedes pueden buscar por internet, que es bastante bueno, aplicado a la pandemia, es el ejemplo uruguayo. Bien, Uruguay echó mano a muchos de los sobrevivientes del accidente de avión de comienzos de los 70, de estos rugbyistas que quedaron atrapados por 72 días en la cordillera de los Andes cuando iban camino a Chile. Bien, tomaron a estos sobrevivientes, que muchos de ellos son precisamente hoy por hoy, son médicos, son doctores, y qué mejor que ellos hablando sobre el encierro, la desesperación, el miedo, la sensación de claustrofobia, etcétera, que genera la pandemia y el encierro. Y en ese sentido, en el sentido de las narrativas, quisiera agregar una cosa más.
¿Cómo buscar nuevas narrativas? Es muy fácil y hay que hacerse las preguntas básicas. Por ejemplo, ¿a quién acudimos cuando tenemos miedo? ¿Bien? Cada uno de ustedes piense a quién acude un niño cuando tiene miedo. Y yo sé que muchos de ustedes han contestado que a quién acudimos cuando tenemos miedo, acudimos a los brazos de nuestras madres. ¿Bien? Y esa es una narrativa que puede ser ocupada políticamente de forma correcta, de forma muy efectiva. Principalmente porque aquí se abre un flanco muy interesante, que es el tema de las mujeres en política. Como algunos de ustedes saben, ha sido un tema que he trabajado bastante, que me interesa muchísimo, fue el tema de mi tesis doctoral, el tema de las mujeres en política. Si cuando tenemos miedo acudimos a nuestra madre, bueno, por acá tenemos pistas bastante interesantes. No en vano, en 7 países que han manejado la pandemia de la mejor manera, esos 7 países están liderados por mujeres. Alemania, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Taiwán. Están liderados por mujeres y han manejado la pandemia de forma excepcional. Respecto a la mujer en política, quisiera decir un par de cosas más. Bueno, esta triangulación es muy conocida, ¿no? Toda la comunicación tiene que ir en línea de esta triangulación. Toda comunicación tiene que entender que hay medios de comunicación, hay ciudadanos y hay política. Y a la hora de hablar, por ejemplo, de estereotipos de género, es interesante saber que estereotípicamente se aplican, valga la redundancia, estereotipos sobre las políticas mujeres y los políticos hombres. Hay ciertas competencias temáticas que se les suelen atribuir a los hombres y ciertas competencias temáticas que se les suelen atribuir a las mujeres. Hay ciertos rasgos de personalidad que se le atribuyen a los hombres no lloran, por ejemplo, estupideces como esa, ¿bien? Es una cosa que se asocia propiamente al hombre, al líder, y hay rasgos de personalidad que se asocian también a la mujer. Y hay roles sociales que se asocian también al hombre y a la mujer. Quiero dejar muy claro que estos son estereotipos, ¿bien? No son certezas, desde luego, esto lo sabemos de sobra, digamos. Pero estereotípicamente, y esto está archiestudiado, se suele decir que temáticamente los hombres son más aventajados en temas como, por ejemplo, política exterior, diplomacia, defensa, economía, trabajo, etc. Policial, seguridad ciudadana, etc. Mientras las mujeres se suele decir que están más aventajadas en temas como educación, salud, programas sociales, tercera edad, probidad, artes, familia, medio ambiente, etc. Sé que hay excepciones. Michelle Bachelet fue una extraordinaria ministra de Defensa, ¿bien? O sea, excepciones hay muchísimas. Condoleezza Rice, secretaria de Estado. Hillary Clinton, secretaria de Estado, etc. Excepciones hay muchísimas porque sabemos que este cuadro no es una ciencia exacta. Sin embargo, la ciudadanía, el votante, suele atribuir estas competencias temáticas tanto a hombres como a mujeres. De hecho, si ustedes hacen un ejercicio bastante sencillo y ven los ministerios de nuestros países, a quienes están distribuidos, suelen estar distribuidos de esta forma, ¿bien? En educación suele ser una ministra mujer, etc. Y así, en defensa suele ser un ministro hombre, pero insisto, no es una ciencia exacta. Pero fíjense, salud, ¿dónde está? Generalmente, tanto los medios de comunicación como los ciudadanos suelen atribuir a las mujeres una mayor capacidad de administrar temas de salud. Bien, y esto voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la casa, en el hogar, la que pone la banda o el parche curita o como se diga, la bandita, etc., es la mamá, no es el papá, nunca, ¿bien? Es la mamá. La imagen es la de la mamá sanando al hijo. Luego, también, estereotípicamente hablando, se habla de ciertos rasgos de personalidad. Se suele decir, injustamente, que los hombres son más independientes, tienen liderazgo fuerte, son duros, ambiciosos, racionales, prácticos, etc. Mientras que de las mujeres se suele decir, injustamente, que son débiles en liderazgo, que son sensibles, pero ojo,
Se suele decir que son compasivas, honradas, afectivas, abiertas y expresivas. Cosas necesarias, como dije hace un momento atrás, en una pandemia. Afectivos, ¿bien? Empáticas. Se suele decir eso de las mujeres. Vuelvo a hacer la anotación al margen. Hay excepciones, ¿bien? Hillary Clinton me parece que no lloró, solo lloró una vez durante toda la campaña del 2008, y Barack Obama lloraba prácticamente semana por medio, ¿bien? Excepciones hay a la regla. Sin embargo, estereotípicamente se suele atribuir de parte de la ciudadanía y de parte de los medios de comunicación estos rasgos de personalidad. Y por último, los roles que se interpretan en la sociedad, que son bastante evidentes. Los hombres interpretan el rol de padre, empresario, trabajador, político, marido, aventajado, etc. Mientras la mujer ejerce los roles de madre, empresaria, ama de casa, política, hija, esposa, etc. Bien, que es bastante evidente. Hay excepciones, desde luego. Hay madres que ejercen el papel de madre y padre, como también hay padres que ejercen el papel de padre y de madre. Excepciones las hay, pero estereotípicamente, de forma genérica, se les suelen atribuir estos roles a hombres y a mujeres. Y así, con esos rasgos de personalidad, esas competencias temáticas y esos roles sociales, uno podría decir que no es curiosidad de que haya coincidencia en cómo se han gestionado estos 7 casos de éxito que les mencioné antes. Bien, hay autoridad clara, con empatía y calidez en los 7 casos. La presidenta de Taiwán fue una de las primeras en reaccionar a la pandemia de manera rápida y enérgica, y ha sido reconocido por todo el mundo. En Nueva Zelanda ni hablar, no sé si en Ecuador, pero en Chile todos los días tenemos noticias de Ardern. Se aplicaron medidas en Nueva Zelanda restrictivas importantes apenas aparecieron los primeros casos. Angela Merkel desde el comienzo explicó la seriedad de la amenaza y masificó inmediatamente la toma del test. Y ayer, por cierto, lideró el acuerdo al cual se llegó la Unión Europea de fondos de rescate a los países afectados por el coronavirus. En Islandia se implementó inmediatamente la gratuidad y la masividad de la toma de exámenes de detección. En Finlandia, este es un caso excepcional, notable, que puede ser un caso de estudio muy interesante, sin duda lo será. Las redes sociales han jugado un rol clave en la prevención con campañas de parte de influencers. ¿Bien? Claro, la presidenta de Finlandia cuenta con mucha popularidad, por lo tanto tiene muy buena llegada con muchos influenciadores de redes sociales, sobre todo de Instagram y de TikTok. ¿Bien? Yo no me imagino al presidente ni de Ecuador ni de Chile solicitando una campaña por redes sociales a ciertos influenciadores. ¿Bien? Yo creo que no sé si le iría muy bien, al menos acá en Chile. Erna Solberg y Mette Frederiksen han dado espacio a sus alocuciones para hablarle directamente, por ejemplo, a los niños. ¿Bien? O sea, eso es storytelling, afectividad pura y dura. Jacinda Ardern, de Nueva Zelanda, ustedes habrán visto el video, anunció que el conejo de Pascua sería considerado un trabajo esencial durante la Semana Santa, y lo dijo en una conferencia de prensa oficial. Bien, y lo dijo con mucha seriedad, en el sentido de que el conejo de Pascua iba a poder repartir los huevos de Pascua en la Pascua de Nueva Zelanda hace algunos meses atrás. Por lo tanto, una conclusión a la que quiero llegar es que urge feminizar la política. Bien, desde luego urgen más mujeres en política, pero si ya las autoridades están elegidas y esas autoridades son hombres, eso no quiere decir que los hombres no puedan feminizarse, en el sentido de, por ejemplo, hemos visto ciertas características, ciertos rasgos de personalidad, ciertas competencias temáticas que son propias de los hombres y propias de las mujeres. Es un hecho que las mujeres, por ejemplo, tienen que demostrar que además de tener esas competencias temáticas y esos rasgos de personalidad propios de las mujeres, tienen también las competencias temáticas y los rasgos de personalidad de los hombres. Un ejemplo, Angela Merkel. Sin embargo, también los hombres, hoy por hoy, que se han dado cuenta que este es el camino, han logrado feminizar su discurso, en el sentido de demostrar que pueden también tener las características y las competencias temáticas que le son propias estereotípicamente a las mujeres. Un ejemplo clásico es
Justin Trudeau de Canadá, por ejemplo. ¿Bien? Él es, desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de su relato de comunicación política, muy femenino, ¿bien? Y por lo tanto muy exitoso. Y él no reniega de eso, ¿bien? En ese sentido tenemos que dejar de ser un poco latinoamericanos, ¿bien? Que solemos, también nos cae un estereotipo de ser sumamente machistas, ¿bien? Y entender que el camino es feminizar el discurso, además de, lógicamente, permitir el acceso a todas las mujeres que puedan y quieran participar de la política. En ese sentido, si bien puede ser que las autoridades de nuestros países ya están elegidas y son hombres, uno perfectamente podría poner como vocero de la persona que entregue los datos todos los días sobre la pandemia, que sea una mujer. Eso automáticamente es un cambio que es positivo, siempre y cuando sea una mujer empática y que tenga, no sé, las cualidades propias de un vocero en plena pandemia. Sin embargo, el hecho de poner una mujer estereotípicamente ya colabora muchísimo para encontrar una solución discursiva y un buen manejo y una buena gestión del miedo en la pandemia. Y esto se genera automáticamente. En definitiva, estamos frente a una crisis de características locales, en el sentido de que afecta al mundo y localmente también afecta de forma distinta. Exige una gestión del miedo, no una supresión del miedo de parte de las autoridades, con transparencia, honestidad y a la vez empatía, como suelen hacerlo las mujeres en política. Muchas gracias. Ahí está mi nombre, mi mail y mi cuenta de Twitter e Instagram para lo que quieran. Si quieren literatura sobre lo que acabo de decir, desde luego cuentan con ella. Si alguien quiere aventurarse y leer mi tesis doctoral, yo no la he leído, pero si alguien la quiere leer, encantado se la comparto, que es sobre precisamente el gobierno de Michelle Bachelet a comienzos, el primer gobierno de Michelle Bachelet, que fue sumamente femenina a la hora de abordar su discurso electoral. Bien, dejo de compartir y abro la conversación. Gracias, Alberto, por tu extraordinaria exposición. Me pareció muy claro los puntos que tú nos expusiste sobre la comunicación política y los ejemplos, sumamente claros. En el chat tenemos dos preguntas que te procedo a hacer las preguntas. La primera dice, ¿cómo un gobierno puede afrontar la crisis local, comunicacionalmente, siendo que no hay manuales de cómo enfrentar la pandemia? La ciudadanía no tiene paciencia ni confianza en las instituciones. Yo creo que, a ver, partiendo de la base que es muy difícil, porque efectivamente, como bien dice quien hizo la pregunta, nunca hemos vivido esto. Lo primero, transparencia, diciendo básicamente y haciéndole entender a la gente que esto es primera vez que se vive, por lo tanto, errores se van a cometer y estamos cometiendo y hemos cometido y probablemente cometeremos. ¿Bien? Al menos en Chile, como en otros países también, a la hora del desconfinamiento, en la etapa en la que estamos ahora, que ya se empieza a bajar los números de infectados y de muertos, etcétera, y por lo tanto se empieza a hablar de cierta liberación, el discurso yo creo que ha sido bastante correcto en el sentido de que se ha dicho, ojo que es altamente probable que nos equivoquemos y que haya rebrotes, etcétera. Entonces, por un lado, mucha transparencia respecto a eso mismo que dice la persona que pregunta. Pero por otro lado, ¿cómo manejar una crisis local? Bueno, aquí hay que ser muy directo, copiando. Bien, tenemos la suerte de que, o sea, entre comillas, la suerte, tenemos la ventaja de que este virus partió en el otro extremo del mundo, por lo tanto podemos ver con precisión qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal en otros países. Bien, el ejemplo que yo acabo de poner de 7 países liderados por mujeres, perfectamente son experiencias que pueden ser asumidas por países liderados por hombres. No necesariamente, no podemos ver esos casos como casos lejanos y perdidos porque nosotros tenemos presidentes varones. ¿Bien? Son ejemplos que pueden ser asumidos absolutamente por gobiernos como los nuestros. Entonces, en ese sentido, repito, transparencia, reconociendo que es primera vez y haciendo entender a la gente que es primera vez que vivimos esto y por lo tanto probablemente cometeremos errores,
Y en segundo lugar, enterándose. Tengo que tener gente de comunicaciones que esté permanentemente viendo qué es lo que se está haciendo en otros países. Uruguay, por ejemplo, es un ejemplo muy particular porque, claro, son 3 millones de personas, es un país chiquito, como lo mismo que uno podría decir de Nueva Zelanda, ¿no? Claro, Nueva Zelanda es muy fácil porque es una isla, bien, o sea, es un hecho, es verdad, pero tampoco sería un poco injusto decir que lo han hecho bien porque son chiquitos o son una isla. El ejemplo de Uruguay, por ejemplo, es un ejemplo muy cercano que tenemos acá y que los uruguayos están dispuestos a hablar. El otro día en mi universidad habló la encargada de comunicaciones del Ministerio de Salud del gobierno uruguayo y contó toda su experiencia y fue extraordinaria. Y lamentablemente los que escuchamos fuimos puros académicos. O sea, sería ideal que hubieran escuchado muchos políticos porque de ahí se pueden sacar ideas muy buenas. Se puede copiar, se puede ver lo que se han hecho en otros países, no cometer los mismos errores y replicar los aciertos. Gracias, Alberto, por tu contestación. La siguiente pregunta nos indica, usted dice, no sabemos a quién estamos enfrentando. Entonces, ¿acaso el virus fue puesto en el planeta por alguien? ¿Con la intención de sembrar el miedo a nivel local? Para nada, yo no soy de esa teoría, conspirativa, pero fíjense cómo, la pregunta es muy interesante porque fíjense cómo han crecido las teorías conspirativas, ¿bien? Han crecido muchísimo. En Estados Unidos ni hablar, han estallado nuevamente teorías conspirativas que no se veían desde el tiempo de Kennedy. No sé si vieron, por ejemplo, todo el revuelo que se armó por cómo Donald Trump intentaba tomar de un vaso de agua. Un ejemplo estúpido, pero un ejemplo que generó mucho revuelo en la prensa norteamericana, porque básicamente se dijo que Donald Trump estaba totalmente impedido, etc. Otros decían que Donald Trump era un reptiliano, lo que ustedes quieran. O sea, teorías conspirativas hay muchísimas, como por ejemplo el hecho de que este virus fue implantado por alguien, por algún país, por algún grupo particular, bien, etcétera. Por algún grupo económico, algún grupo religioso, algún grupo, lo que sea. Yo no soy de esa idea, ni mucho menos, pero el hecho de que refloren y nazcan nuevamente este tipo de teorías hace que haya mucho más miedo, ¿bien? Es fruto del miedo que tenemos el hecho de que nazcan este tipo de teorías. En definitiva, para responder la pregunta, para nada, no creo que haya sido implantado por nadie, simplemente es un virus que se dio. Habrá que investigar cómo se dio, si efectivamente fue el famoso murciélago, no lo sé. Pero, insisto, no soy experto en el tema, pero, sin embargo, es un hecho que no sabemos a quién nos enfrentamos, ¿bien? Porque es un enemigo nuevo, es un enemigo que aún estamos estudiando. Hoy leí una noticia, que no sé si es verdad, no sé si es mentira, pero leí una noticia, en fin, que existen 6 tipos de coronavirus, entonces uno empieza a leer y empieza a ver a qué tipo puede uno haber afectarse, y lógicamente, cuando yo leo los síntomas del coronavirus, uno siempre tiene algún síntoma del coronavirus, ¿bien? A todos ustedes estoy convencido que alguna noche se han ido a la cama pensando que tienen coronavirus, ¿bien? Porque tienen un poco de tos, porque les duele un poco la garganta, porque se sienten cansados, porque están salivando más de la cuenta, etc. Bien, y dicen, Dios mío, esto puede ser coronavirus. Bien, el miedo está precisamente porque no conocemos al enemigo que estamos enfrentando. Gracias tu respuesta, Alberto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo cree que afecta a la percepción de las personas si en medio de la pandemia se destapa una serie de actos de corrupción en hospitales y tráfico de medicinas? Este caso sí es muy ecuatoriano porque es lo que ha ocurrido actualmente en el Ecuador. Bueno, efectivamente, cómo gestionar eso es muy difícil, ¿no? Porque básicamente todas las indicaciones que yo di de hablar con transparencia, hablar con coherencia, con mucha narrativa, de forma empática, etc., todo eso se basa en que yo estoy hablando en un clima de confianza, de respeto y de afección a lo político. ¿Bien? Eso, claro, efectivamente me faltó profundizar en eso, quizás debía haberlo mencionado, que estamos también en una crisis de confianza muy profunda en todo el mundo,
y en nuestros dos países en particular ni hablar, ¿bien? Porque venimos de sendos estallidos sociales que han hecho que la confianza en nuestros gobernadores se vayan a los suelos, y si además estallan ciertos casos de corrupción, peor aún, desde luego. O sea, mucho más complejo es liderar esta pandemia. Una solución posible que se ha hecho en algunos países es intentar, ya que hay desconfianza en la clase política, intentar extirpar el manejo de la pandemia del mundo político y llevarlo al mundo social, particularmente al mundo de los expertos. Por lo tanto, se le ha dado la rienda discursiva del manejo de la pandemia en ciertos países a ciertos líderes sociales y no a líderes políticos, particularmente porque los políticos estaban con mucho desprestigio. Entonces, eso, por ejemplo, es un camino. Alguien, insisto, he estado solo 2 veces en Ecuador y no conozco prácticamente nada de Ecuador, pero algún líder social que vaya más allá de la política, etc. En Ecuador, por cierto, no quiero arruinar ninguna pregunta que venga en el futuro, pero en Ecuador también vienen elecciones, y eso es un escenario muy complejo también, ¿bien? Porque toda decisión que se pueda tomar respecto a la pandemia puede estar teñida por el tema electoral. Entonces, claro, una buena solución, me parece, que se ha hecho en otros países y ha resultado bastante bien, es que las riendas discursivas del manejo de la pandemia lo tome un líder social y no político. Gracias por tu respuesta, Alberto. La siguiente pregunta dice, ¿será oportuno que las carteras de los ministerios de Estado, hablemos salud, economía y cultura, sean manejados por damas líderes y de amplia experiencia política? Si son líderes y son de amplia experiencia política, bienvenidas, ¿bien? O sea, desde luego. Y en este sentido, quiero ser muy claro que yo me declaro feminista, digamos, pero el discurso que yo quiero dar no es feminista, sino que es un discurso femenino, ¿bien? Ojalá existieran la mayor cantidad de mujeres en política, pero antes que eso, ojalá exista la mayor cantidad de gente honrada en la política, gente que yo confíe en política, ¿bien? Si esos resultan ser más mujeres, extraordinario, ¿bien? Entonces, si la pregunta, tomo al pie de la letra la pregunta, si ese tipo de ministerios puede estar en manos de mujeres capaces, empáticas y con vasta experiencia política, bienvenido, fantástico. Gracias por tu respuesta, Alberto. La siguiente pregunta nos dice, tenemos una formación unidireccional y de creencias de población tercermundista. Así nos hacen creer las naciones de poder económico, por lo que justamente en base de la gestión del miedo se puede oprimir y es la base estratégica. ¿Cuál es el reto de nosotras como formadores de ciudadanos y docentes para conformar la masa de ciudadanos reflexivos y críticos? Básicamente que tienen que ser reflexivos y críticos, en este caso, respecto al miedo. Bien, yo lo mencioné de pasada, pero esta gestión del miedo no tiene que ser una gestión de la población, no tiene que ser una gestión del rebaño a través del miedo. Esa no es la intención y eso no puede ser así, porque en definitiva eso es Hobbes, eso es una monarquía mal llevada. A lo que voy a la hora de hablar de gestión del miedo es que al saber que la gente siente miedo, no infundido por nadie en particular, por ningún grupo de interés, sino que simplemente siente miedo porque puede ser contagiado, puede verse afectado de muchas formas a través del coronavirus, tengo que utilizar ese miedo discursivamente desde el punto de vista político. Lo puedo utilizar. No manipular a la gente, sino que utilizar discursivamente ese temor que siente la gente. Volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los educadores y lo que tenemos que hacer todos los días los educadores y por Dios que cuesta? Es lograr formar ciudadanos que efectivamente entiendan que, por ejemplo, sentir miedo no es pecado. Sentir miedo es normal. El tema es cómo gestionar nuestro propio miedo. Y esto, hablo del miedo porque estamos en una situación de miedo con pandemia, pero esto valga a todas las emociones, ¿bien? Hay mucha educación
muchas tradiciones educativas, y de hecho estoy leyendo precisamente ahora un libro, El gobierno de las emociones, que se trata básicamente de esto. Hay una línea ética, una línea educativa muchas veces que ha sido de supresión de las emociones, en el sentido de que la gente débil siente emociones, la gente ignorante siente emociones. Y la verdad no es así. Nosotros como educadores tenemos que hacer entender al niño, al adolescente o al adulto, de posgrado por ejemplo, que sentir miedo es legítimo, pero que hay que saber qué hacer, cómo gestionar ese miedo. ¿Bien? Que no nos pueden manipular por el miedo, desde luego, pero que tampoco podemos pasar por alto ese miedo. Si sentimos miedo es por algo. ¿Bien? Entonces no tenerle miedo a las emociones. Listo, gracias. La siguiente pregunta. En Ecuador estamos a puertas de un proceso electoral, ya nos habías dicho. Sí. ¿Cómo se debe manejar la comunicación desde los próximos candidatos para que la población entienda sus propuestas, considerando que el escenario es incierto en cuanto a pandemia y manejo actual ha generado mucha desconfianza? Bueno, nosotros también tenemos hoy acá en Chile el festival del proceso electoral, ¿eh? Ahora elegimos muchísimos alcaldes, gobernadores, etcétera, y tenemos el mismo desafío. Efectivamente, hay muchos desafíos en comunicación política post-pandémica, desafíos que son muy obvios, por ejemplo, el puerta a puerta ya no se va a poder hacer, hoy por hoy no se puede hacer un puerta a puerta, y esto en países como los nuestros no es menor, es importante porque en muchos sectores alejados o en muchas localidades el puerta a puerta es clave en un proceso electoral. Sin embargo, hoy el puerta a puerta no se puede hacer. Habrá que ponerle ojo, por ejemplo, a las herramientas digitales que han estallado, han crecido muchísimo en esta época. No tengo las cifras propias de Ecuador, pero en países como Chile, Argentina, Perú, ha crecido muchísimo el uso de ciertas herramientas digitales. Bueno, de hecho estamos en una de ellas. Por ejemplo, pongo otro ejemplo, como puse el ejemplo puntual del puerta a puerta, pongo el ejemplo puntual de lo que puede hacerse en TikTok, ¿bien? O sea, TikTok es una red social china, ¿bien? Igual que el virus, digamos, es una red social china que básicamente parece totalmente ajena a la política. Sin embargo, en otros países como España, el ejemplo de Vox, por ejemplo, han hecho una campaña a través de estos videos cortos que se lanzan por TikTok, que son muy sobresalientes, son muy buenos. Entonces, ¿cómo enfrentar un proceso electoral con desconfianza? Bueno, lo primero es presentando líderes que sean frescos, que sean nuevos y que exploren herramientas que sean realmente, bueno, que tengan alcance, que tengan llegada en el pueblo ecuatoriano, y entendiendo que hay herramientas que no se van a poder utilizar por mucho tiempo, como puede ser el puerta a puerta, como puede ser el marketing directo, etc. Yo no sé con exactitud, con precisión, cómo es la legislación en Ecuador, pero, por ejemplo, me parece que viene una reimportancia, una resignificación del spot electoral televisivo. ¿Bien? La gente ha empezado a ver más televisión, ¿bien? Porque quiere estar informada, en muchos países, supongo que en Ecuador también, y eso va a llevar a que inevitablemente los spots televisivos que ya estaban mirados en menos, van a ser más vistos. Por lo tanto, va a haber que ponerle más ojo a un tema del cual nos habíamos descuidado un poco. Gracias por tu respuesta, Alberto. La siguiente pregunta dice, desde mi perspectiva, siento que la comunicación en Chile es tapar todo, una especie de desinformación, con esto del paso a paso, por ejemplo. Dan información como si ya se estuviera saliendo de la crisis generada por el COVID. ¿Esto es manejar bien la crisis? Bueno, eso ya es un juicio de valor, ¿no? Pero me parece que es manejarla mejor a como se ha manejado las etapas previas de la pandemia. Bien, no sé si es el mejor modo de manejarlo, pero me parece que es un modo bastante más adecuado de cómo se manejaron otras etapas de la pandemia acá en Chile. Por ejemplo, estamos viviendo ahora el paso a paso famoso, un proceso de desconfinamiento, que es el segundo que vivimos, ¿bien? No nos podemos olvidar que ya vivimos un
pseudo proceso de desconfinamiento que fue el volver a la nueva normalidad, que fue un fracaso. Que eso sí fue, a ver, yo no sé, voy más allá de si fue voluntario o fue involuntario, yo doy por hecho que fue involuntario precisamente por la ignorancia que se tiene respecto al enemigo que estamos enfrentando, pero se dio la sensación de que se estaban tapando muchos datos, ¿bien? Y de que se estaba, no sé, se estaban obviando muchos datos y mucha evidencia científica. Y en ese sentido, claro, yo no me atrevo a juzgar una decisión que fue comunicada hace 2 días, como este plan del paso a paso. Sin embargo, me atrevo a decir con certeza y con responsabilidad de que me parece que es una mucho mejor medida que la que se tomó en el primer desconfinamiento que vivimos acá en Chile. Gracias. Otra pregunta nos dicen, excelente la conclusión de feminizar el discurso, no lo esperaba. Mi pregunta va dirigida a la falta de manejo o rostro visible de la crisis. Pareciera que la crisis acéfalas irán al alza por estallidos sociales, enfermedades globales o malestares ciudadanos muy generalizados, que si tuvieran un líder incluso perderían la potencia que tienen. ¿Cómo adaptar la comunicación y las negociaciones a esta realidad? Sin duda, van a ir increciendo, ¿bien? Por ejemplo, veamos casos más, yo espero que pandemia no tengamos en mucho tiempo más otra, digamos, pero por ejemplo está el caso de Anonymous, ¿bien? Anonymous genera crisis en distintos países sin un rostro visible con el cual negociar. Efectivamente, ¿cómo se enfrentan las negociaciones en una crisis acéfala? Bueno, sencillamente es que no hay negociación posible, digamos. No se puede negociar. Por lo tanto, hay que abordar la crisis sin posible negociación. O, discursivamente, crear un rostro en la contraparte. ¿A qué voy? Por ejemplo, el estallido social, uno podría ponerle rostros. Si yo quiero, voy a intentar explicarlo, si yo quiero abordar una crisis acéfala, como puede ser un estallido social que no tiene un rostro visible, lo que yo puedo hacer es abordarla sin negociación alguna, precisamente porque no tengo con quién negociar, o puedo tomar la decisión de yo ponerle rostro a mi contraparte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el estallido social es por la profunda crisis social que viven las dueñas de casa de tal localidad, pues bueno, ahí ya tengo un rostro con el cual negociar, entre comillas, que es la mujer, la dueña de casa, la ama de casa de esa localidad puntual. Y así puedo ir negociando puntualmente. Es otro camino, ¿bien? Son 2 caminos. O tomo la decisión de comunicacionalmente no negociar, lo cual es bastante aventurado y peligroso, o discursivamente lo que puedo hacer es yo ponerle el rostro a la contraparte, al enemigo. Por ejemplo, lo que ha hecho Donald Trump a la hora de hablar del coronavirus es mencionar a los chinos, ¿bien? Y permanentemente está mencionando a los chinos, y los chinos para arriba, los chinos para abajo, etc. Bien, y lo que quiere hacer es ponerle un rostro al enemigo, ¿bien? Y lógicamente no sé si lo logra, no sé si es la mejor solución. Gracias por tu respuesta, Alberto. La siguiente dice, no necesariamente se debe apuntar a un género o sexo, lo ideal podría ser apuntar al ser humano, libre y comprometido con lograr el bien por una colectividad, pueblo, sociedad, anteponiendo valores y preceptos como el de la honestidad, el don del liderazgo positivo y la gestión probada en los campos que se desarrollen, y dar un giro a la actual forma de hacer política. ¿Qué opina de esto? Amén. Bien, no opino nada, eso es. Bien, o sea, yo no digo que hay que darle el poder a las mujeres o hay que darle el poder a los hombres, bien, o sea, no sería capaz de decir una brutalidad así. Hay que darle el poder a la gente buena, bien, a los líderes, hay que al humano, al que se preocupa del otro, etcétera, el que tiene todas las virtudes que se enumeraron en ese comentario o en esa pregunta. Desde luego, pero por otro lado, tengo que, a ver, yo estoy hablando aquí desde la comunicación política, ¿bien? Y comunicacionalmente, cuando yo me enfrento a un líder
inevitablemente a ese líder le pongo etiquetas, ¿bien? Salvo que ese líder sea un ángel bajado del cielo que yo nunca antes había visto y nadie le puede poner etiquetas, ojo que igual se le pone etiquetas. Inevitablemente yo cuando me enfrento a un líder político le pongo etiquetas. Y lo que yo quise manifestar básicamente es que si ese líder es mujer, le pongo ciertas etiquetas. Y si es hombre, le pongo otras ciertas etiquetas. Y en una crisis de desconfianza, por ejemplo, es interesante el hecho de que a la mujer se le pone la etiqueta de confianza. Entonces se necesitan más mujeres. ¿Bien? Pero lógicamente lo que se necesitan no son ni más mujeres ni más hombres, sino que se necesitan mejores personas. Eso es un hecho, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo con la pregunta. Gracias, muy amable. Ahora solamente nos tocaría, en vista que ya no hay más preguntas en el foro, si es que hay preguntas en las redes sociales. Diego, ¿hay alguna pregunta en red social? Cristian, no tenemos ninguna pregunta en las redes sociales. Gracias, Diego, muy amable. Eh, Alberto, con eso no tenemos más preguntas en el foro. Con eso hemos concluido el programa de hoy. ¿Algunas palabras finales tuyas? Agradecer mucho la invitación, agradecer las preguntas, muy buenas, me hubiera gustado seguir conversando mucho de este tema. Insisto, bueno, ahí di mi mail, pero también por redes sociales me pueden encontrar como Alberto Pedro en Twitter o en Instagram, o en LinkedIn, como quieran, y ahí si quieren, el que necesite leer más, necesite discutir algún tema, desde luego, encantado. Y nada, un placer verlos a todos, especialmente a ti, Cristian, que no te veía hace un buen tiempo ya. Sí, gracias, Alberto. Por cierto, la disertación fue porque fue profesor mío fue profesor mío en el doctorado, ¿no? Nos une ese vínculo. Así es. Gracias, Alberto, por el espacio, por tus palabras sobre la comunicación política, ese liderazgo femenino y tu bagaje de investigador en el campo de la comunicación. Te agradecemos mucho, fue un gran aporte para nosotros como Universidad de Indoamérica, como tú bien lo dijiste, fue un pastel interesante el que nos propusiste para soplar nuestro cumpleaños. Te agradecemos por haber sido parte de estos 35 años de vida institucional de la universidad. Muchas gracias por hacerme parte. Muy amable, muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego, gracias. Gracias.